A veces, el silencio en el espacio grita más fuerte que cualquier explosión. Astrónomos y físicos intentaron encontrar una explicación. ¿Un tipo desconocido de agujero negro? ¿Un fenómeno cuántico a escala cósmica? Ninguna teoría sobrevivía a las evidencias. No había radiación, ni ondas gravitacionales, ni signos de materia. Solo una anomalía que devoraba la luz, se desplazaba y retaba lo que creíamos imposible. Una sombra activa, un vacío que respondía a nuestra mirada. Algunos científicos se atrevieron a plantear la idea más inquietante. ¿Y si esto no es solo un fenómeno físico, sino un mensaje? ¿O incluso una advertencia? Ignorar este silencio, esta anomalía que desafía toda lógica, podría ser la peor decisión de la humanidad. Porque si ese vacío esconde algo que intenta comunicarse y no lo entendemos, estaríamos perdiendo la oportunidad, o el aviso, más importante de nuestra historia. Pero, ¿qué podría llevar a los científicos a abandonar todo lo que creían sobre el universo? En el rincón más solitario del universo, donde la ciencia juraba que no existía absolutamente nada, el telescopio James Webb detectó lo imposible, un vacío perfecto, un lugar donde la luz misma desaparece como si fuera devorada. Pero lo más inquietante no era la ausencia de luz, sino la presencia de una sombra. Una sombra que, paradójicamente, parecía moverse con intención, como si supiera con precisión matemática que la estábamos observando. Las primeras imágenes no mostraban ni estrellas, ni galaxias, ni gas interestelar. Solo un círculo de oscuridad absoluta, tan perfecto que desafiaba cualquier explicación natural. Era como si en ese pedazo de espacio no solo faltara materia, sino que se hubieran suspendido las propias leyes de la física. Donde esperábamos hallar quietud absoluta, algo se manifestaba con una inquietante regularidad, movimientos sutiles, casi imperceptibles, que sugerían inteligencia, o, peor aún, conciencia. En el rincón más frío y vacío del cosmos, algo imposible apareció. Para entender cómo comenzó todo, debemos retroceder al primer instante en que James Webb notó la anomalía y descubrir por qué su silencio es todo menos natural. Pero en medio de ese silencio abrumador, los sensores del telescopio captaron una anomalía inquietante, un círculo perfecto de absoluto silencio, donde no existe ni materia ni radiación. Es como si alguien hubiera borrado deliberadamente un fragmento del universo. Todo comenzó cuando el telescopio James Webb apuntó hacia una región casi olvidada del universo, el Eridanus Supervoid. Durante décadas, este vasto vacío ha sido considerado un territorio muerto, un enorme abismo sin luz ni materia, donde la cartografía cósmica apenas encuentra puntos de referencia. Lo realmente perturbador es que aquí no se aplican las reglas conocidas. No hay rastros de agujeros negros, no hay indicios de materia oscura, ni señales típicas de energía extrema. Este vacío no distorsiona el espacio-tiempo como cabría esperar. Simplemente, todo desaparece en su interior, incluso la luz misma. La física tradicional falla al intentar explicar este fenómeno, y nuestra confianza en los mapas del cosmos tambalea. ¿Qué clase de entidad o suceso puede crear una huella tan perfecta en el universo sin dejar rastro alguno? El auténtico terror comienza cuando esa anomalía, lejos de permanecer estática, empieza a mostrar patrones que desafían toda lógica astronómica. Nuestra certeza científica, la base de todo lo que sabemos sobre el espacio y la materia, está en juego. Si este descubrimiento desafía las leyes fundamentales, ¿qué otras sorpresas podría estar ocultando el universo? Las sombras pueden esconder secretos, pero esta responde cuando la miramos. Lo que parecía un simple vacío, pronto revela señales de intención, desencadenando la pregunta más inquietante de todas: ¿estamos siendo observados? ¿O incluso invitados a responder? La anomalía, lejos de permanecer estática, comenzó a fluctuar suavemente, como si respirara en el vacío. Era una oscilación sutil, imposible de asociar a cualquier fenómeno natural conocido. Su contorno se expandía y contraía con un ritmo casi orgánico, como si imitara los latidos de un corazón invisible.
Matemáticos y físicos se enfrentaron a una frustración inédita. Cada modelo predictivo fallaba ante la perfección de los patrones. Las fórmulas colapsaban, los algoritmos se atascaban, y toda lógica se quedaba corta. Era como si la anomalía supiera anticiparse a cualquier intento de decodificación humana. Los equipos intentaron captar la señal en todas las frecuencias conocidas: radio, rayos gamma, infrarrojo. Nada. Estas emisiones no eran electromagnéticas. Eran distorsiones mínimas, pero perfectamente medidas, en la propia estructura del espacio y del tiempo. Una onda invisible que solo los instrumentos más sensibles del telescopio podían notar, y ni siquiera la física cuántica podía explicarlo completamente. Pero lo más inquietante no era su movimiento, sino lo que vino después: la aparición de pulsos, breves destellos en el tejido mismo del espacio-tiempo. No eran señales caóticas, seguían intervalos exactos que coincidían con los números primos. Primero 2, luego 3, 5, 7, 11. Una secuencia matemática demasiado precisa para ser casualidad, casi como si la sombra intentara construir un puente de comunicación utilizando el lenguaje universal de las matemáticas. Entonces, ocurrió lo imposible. El objeto se desplazó. No avanzó atravesando el espacio como una nave o un asteroide, sino que desapareció y reapareció en otro punto, ignorando por completo la velocidad de la luz. Saltaba dimensiones, deslizándose fuera de nuestro espacio observable y regresando sin dejar rastro alguno. El desplazamiento era tan exacto que parecía guiado por una intención, no por azar. Al analizar los datos, las simulaciones revelaron algo aún más sobrecogedor. El patrón de sus apariciones formaba una trayectoria en espiral, siempre apuntando hacia la Tierra, como si la sombra, en algún nivel, estuviera respondiendo a nuestra mirada y acercándose un poco más cada vez que la observábamos. Ante esta posibilidad, surge una pregunta tan inquietante como urgente. Si esta anomalía es una inteligencia desconocida, ¿acaso estamos a salvo simplemente observándola? ¿O es nuestra observación el detonante que la activa, la llave que abre una puerta para la que no estamos preparados? Y mientras más tiempo permanecía bajo el escrutinio del telescopio, más complejos y evolucionados se volvían sus patrones geométricos. No se repetían, aprendían, cambiaban. Se adaptaban en tiempo real a la forma en que los científicos estudiaban el objeto. Era una geometría viva, reactiva, tal vez incluso consciente. ¿Y si el universo nos responde usando el lenguaje del propio ADN? Sin embargo, lo más perturbador estaba aún por revelarse. La anomalía parecía comprender no solo las leyes del cosmos, sino también los códigos más íntimos de nuestra biología. Imagina que entre las señales emitidas por esa anomalía, los matemáticos identifican algo insólito: una secuencia de pulsos que conforma la famosa espiral Lemur, un patrón de números primos que nunca había sido observado tan lejos de la Tierra. Esto no puede ser casual. Es como si alguien o algo estuviera utilizando la lógica fundamental del universo y el lenguaje de la biología para dejar una huella, una llamada capaz de ser comprendida solo por quienes compartan estos mismos cimientos. Al graficar esa secuencia en 3 dimensiones, los científicos descubren una hélice perfecta, tan parecida a la estructura del ADN humano que la coincidencia resulta imposible de ignorar. No es solo belleza matemática. Los intervalos de los pulsos coinciden milimétricamente con los codones genéticos, los mismos bloques que dictan la vida tal como la conocemos. De repente, el acceso a los datos se restringe. Los foros de debate quedan en silencio. Los investigadores principales, que antes ofrecían teorías en conferencias y entrevistas, desaparecen de la vista pública. Pero el mensaje va más allá. Algunos expertos sospechan que no se trata solo de una invitación, sino quizá de un identificador. Una señal que comunica: sabemos cómo estás hecho, conocemos la clave de tu existencia. Esta posibilidad inquieta incluso a los científicos más escépticos. Cuando el universo cae en silencio, es cuando más debemos escuchar. Las agencias internacionales convocan reuniones de emergencia a puerta cerrada. Ninguna autoridad puede asegurar que el objeto sigue tan lejos como parece,
o que la señal no ha llegado ya a su verdadero destino aquí, entre nosotros. Justo cuando el mundo contiene la respiración, ocurre lo inesperado. La anomalía desaparece, pero deja tras de sí una última y desconcertante señal visual. El misterio está a punto de alcanzar su clímax. Si esta comunicación es una advertencia o una simple presentación, aún no lo sabemos. Pero intentar descifrarla podría exponer a la humanidad a un riesgo incalculable. Estamos frente a un umbral donde nuestra curiosidad podría costarnos más de lo que podemos imaginar. La anomalía ha desaparecido, pero los datos y el misterio permanecen, inalterables, exigiendo nuevas preguntas. Lo que antes era un vacío absoluto, ahora vibra con la posibilidad de intencionalidad, un eco que se rehúsa a morir. En el último registro antes de desvanecerse, la anomalía nos dejó un mensaje. Una imagen geométrica impecable, un sigilo que desafía la casualidad. No fue un rastro aleatorio, sino una firma, quizá una invitación o una advertencia, grabada en el tapiz del espacio-tiempo. La ciencia se enfrenta a un reto sin precedentes: aceptar que el vacío podría ser consciente, o al menos reactivo. Las herramientas que usamos para explorar el cosmos ya no solo revelan, sino que también pueden provocar respuestas. ¿Estamos preparados para enfrentar un universo que no es pasivo, sino que observa y responde? Ahora, la pregunta final nos involucra a todos. ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Nos atrevemos a responder? ¿O el silencio será nuestra única respuesta? La lección más inquietante es clara. Podríamos estar a punto de reescribir la realidad misma, o de abrir una puerta que nunca podremos cerrar. La responsabilidad de interpretar o malinterpretar este mensaje podría definir el destino de la humanidad. El verdadero abismo no está allá afuera, sino en lo que aún no comprendemos. Este descubrimiento sugiere que nunca hemos estado verdaderamente solos. Quizá somos objeto de observación o incluso de reconocimiento por una inteligencia cuya existencia apenas rozamos a través de símbolos y patrones. A partir de ahora, la frontera entre el explorador y lo explorado se difumina. Cada observación puede ser un diálogo silencioso, cada dato un reflejo de nuestra propia mirada de vuelta desde lo desconocido. ¿Seremos espectadores pasivos ante el mayor misterio de todos los tiempos? ¿O tendremos el coraje de participar activamente en una conversación que podría redefinir para siempre la realidad? Tras todo lo que hemos visto, la pregunta ya no es qué hay más allá del telescopio James Webb, sino si estamos listos para escuchar cuando el universo responde. Este objeto, que desafía toda lógica, nos ha mostrado que el silencio puede ser mucho más inquietante y revelador que cualquier señal ruidosa. Hemos llegado a un punto donde cada decisión cuenta. Seguir observando, intentar comunicarnos o dar la espalda y fingir que nada ha ocurrido, cada opción define no solo nuestro lugar en la historia, sino quizá la continuidad de nuestra propia existencia. Así que ahora la decisión es nuestra. ¿Miraremos al abismo y haremos preguntas? ¿O retrocederemos hacia la comodidad de lo conocido, dejando que el universo hable solo? Lo que está en juego va más allá de la ciencia o la reputación mundial. Está en juego nuestro propio entendimiento del universo y el papel que ocupamos dentro de él. Ignorar o malinterpretar esta anomalía podría sellar nuestro destino, pero afrontarla con humildad y curiosidad podría llevarnos al mayor salto evolutivo de la humanidad.